Muy buenas, soy Marcos Vázquez. Os quiero dar la bienvenida a este primer congreso de Willetics. Es un honor de verdad para mí participar y daros esta charla que va a girar en torno al movimiento. Voy a empezar hablando de cómo nos daña el sedentarismo, es decir, la ausencia de movimiento. Intentaré explicar después por qué creo de verdad que el movimiento es la mejor medicina, el mejor elixir que tenemos contra el envejecimiento. Explicaré después los beneficios o algunos de los beneficios de la actividad física. Habrá muchos más, ¿no? Pero a su vez, porque creo que la visión actual del fitness, del movimiento, es demasiado restrictiva, como deberíamos no plantear una nueva, sino complementar la actual, ¿vale? Como digo, con una visión un poquito distinta. Y por último, os daré algunas ideas sencillas para incluir más movimiento en nuestras vidas. Y es curioso que los beneficios del movimiento ya eran conocidos hace más de 2500 años, ¿no? Me remonto a la historia pues, de, por ejemplo, las culturas grecorromanas, ¿no? Y nos decía Hipócrates, el padre de la medicina, hace más de 2000 años, que lo que se utiliza se desarrolla, lo que no se utiliza se atrofia. O nos decía Platón, por ejemplo, que la falta de actividad física destruye la buena condición de cualquier persona, ¿no? Mientras que el movimiento, la actividad física en general, la preserva. Sin embargo, esto que nos parecía tan evidente hace, como digo, 2500 años, por distintas cuestiones no estaba tan claro o no parecía estar tan claro a mediados del siglo pasado. Y hace 80 años, pues muchos profesionales de la salud cuestionaban los beneficios del ejercicio. Quizás porque había una visión demasiado mecánica del cuerpo, ¿no? Fruto, por ejemplo, de la era industrial. Se veía el cuerpo como una máquina que si usaba mucho se gastaba. Hoy sabemos que no funciona así, es justo al contrario. Y de hecho, pues a los pacientes que tenían indicios de enfermedad coronaria, a las embarazadas, que durante mucho tiempo se les trataba como si fueran personas enfermas, ¿no? O incluso personas con lesiones y otros muchos trastornos, se les recomendaba reposo, ¿no? Oye, reposo, no hagas mucho movimiento, ten cuidado. Y hoy sabemos que esta visión es totalmente equivocada, ¿no? Como digo, las personas con lesiones, ojo, no deben moverse con dolor, pero en cuanto antes empiecen a moverse después de una lesión, antes se van a curar, ¿no? Antes se van a rehabilitar. La enfermedad coronaria, sabemos que la enfermedad, que la actividad física no solo no produce enfermedad coronaria, sino que es la mejor forma de rehabilitar a las personas que han sufrido algún tipo de evento coronario. Es más, incluso la actividad de alta intensidad, y en el caso de embarazo es lo mismo. O sea, la actividad física es uno de los factores que más contribuye no solo a la salud de la madre y a que el parto vaya bien, sino, por supuesto, a la salud de la descendencia, ¿no? Y quizás esta visión empezó a cambiar cuando empezamos a tener los primeros grandes estudios. Quizás uno de los primeros o que tuvo mayor impacto fue el de Morrison en el 53, y lo que hicieron en realidad es evaluar las tasas de mortalidad de distintas enfermedades según múltiples profesiones, ¿no? Y veían que uno de los factores que más influía en las tasas de mortalidad, por ejemplo en el caso de enfermedad coronaria, era el nivel de actividad física. Y vean que, por ejemplo, profesiones muy similares en cuanto a entorno, en cuanto a horarios, por ejemplo, el conductor y la persona, conductor de los autobuses típicos de Londres, ¿no? Y la persona que chequeaba los tickets de los pasajeros, pues tenían tasas de mortalidad muy distintas. Y los conductores, que como digo, son las personas que chequeaban los tickets versus los drivers, ¿no? Que claro, en español pues es como lo mismo, pero driver es la persona que está sentada todo el día conduciendo el autobús, pues veían que estos, los chequeadores de los tickets, no sé cuál sería el nombre en español, pues tenían tasas de enfermedad coronaria muy inferiores. Hablamos en algunos casos la mitad, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible si en el fondo el trabajo es casi idéntico, estar todo el día en el autobús? ¿Cuál es la diferencia? Pues de nuevo que el conductor tenía, el driver, pues estaba todo el día sentado, casi todo el día sentado, mientras que la persona que validaba los tickets se tenía que levantar en cada parada, ponerse de pie, subir quizás a la planta de arriba, y estos pequeños desplazamientos o sentarse, levantarse múltiples veces a lo largo del día, subir las escaleras, etcétera, solo esto que parece una actividad de baja intensidad, pero tenía un impacto muy importante en las tasas de mortalidad. Se vio, por ejemplo, también que los carteros que trabajaban fuera, ¿no? Caminando, entregando cartas antes de que lo hicieran con motos, como lo hacen muchos hoy en día, tenían tasas
de enfermedad muy inferiores a los carteros que tienen un trabajo más de oficina en las oficinas centrales, ¿no? Entonces, como digo, trabajos similares, la gran diferencia era la actividad física de esos trabajos y resulta que el nivel de actividad física era uno de los aspectos que más influía en la mortalidad. Estudios mucho más recientes nos indican que la actividad física a todos los niveles, y luego hablaremos un poquito de las diferencias, tiene un efecto enorme en la reducción de todas las enfermedades crónicas modernas conocidas, ¿no? Hablamos de enfermedad coronaria, como hemos mencionado, pero también trastornos metabólicos como diabetes, también casi todos los tipos de cáncer, también enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Y no solo trastornos, vamos a hacer así, físicos, sino también trastornos mentales, porque al final, como siempre digo, es una falsa dicotomía. No va el cuerpo por un lado y el cerebro por otro. Al final el cerebro es materia y, por tanto, todos los aspectos que perjudican al cuerpo perjudican al cerebro. Y al revés, todo aquello que beneficia al cuerpo, como regla general, beneficia al cerebro. La actividad física produce efectos muy positivos en el cerebro. No solo le da más oxígeno, más nutrientes, sino que esa actividad física produce una serie de mioquinas y, por ejemplo, eleva la producción de BDNF en el cerebro. Y el BDNF es una especie de factor de crecimiento neuronal, ¿no? Que produce, por ejemplo, neurogénesis en el hipocampo, que mejora la memoria, mejora la atención, etcétera, etcétera. No solo eso, o sea, tenemos estudios que indican que la actividad física cambia estructuralmente el cerebro, ¿no? Y potencia, como decía, esta neurogénesis y, por tanto, las personas que llevan vidas más activas tienen cerebros más grandes. Y pongo, por ejemplo, aquí a la izquierda un estudio donde los niños que realizaban más actividad física tenían hipocampos, como vemos aquí, bastante mayores que los niños que eran sedentarios. Entonces, se habla mucho de los ultraprocesados, se habla mucho de, no sé, del sobrepeso, de la obesidad, que son problemas serios, por supuesto, pero no olvidemos que según la propia Organización Mundial de la Salud, el sedentarismo, la inactividad física es el cuarto factor que más contribuye a la mortalidad, ¿vale? Y de hecho, no solo contribuye directamente, sino que influye en 3 de los 4 primeros factores. O sea, sabemos que el sedentarismo produce desregulación de la glucosa, que es el tercer factor de riesgo que más mortalidad causa, y tiene un efecto muy importante también el sedentarismo en la hipertensión, que es el primer factor de riesgo, ¿no? Entonces, repito, es un factor de riesgo independiente e influye además en 2 de los 3 primeros, ¿no? Es decir, el sedentarismo, como digo, es más letal que la obesidad y además, por supuesto, están muy relacionados. Y la otra buena noticia es que no hace falta que nos convirtamos en atletas de élite y que entrenemos 2 o 3 horas al día. Sabemos que un poco de ejercicio es muchísimo mejor que nada. Es decir, de no hacer nada a hacer 20, 30 minutos al día, se ve una reducción en mortalidad importante, ¿no? Como vemos, la pendiente de la curva es la que muestra esta gráfica. Por tanto, empezar a hacer algo disminuye mucho el riesgo de todas estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, pasar de 0 a 1 hora es mucho más importante que pasar de 6 a 7. No llega un punto a partir del cual entramos en el terreno de los rendimientos decrecientes. Más entrenamiento no es necesariamente mejor. Entonces, como digo, que nadie piense, es que tengo poco tiempo, no importa. O sea, 20 minutos, 30 minutos al día van a lograr un beneficio muy importante. ¿Por qué decía antes que el beneficio que la actividad física es una especie de polipíldora que nos beneficia a través de múltiples factores? Pues porque a principios de este siglo, Wall y Law proponían la famosa polipíldora, que es un tema que realmente se planteó, ¿no? como serio, y decían, oye, si sabemos que hay fármacos como aspirina, como estatina, como fármacos antihipertensivos, que pueden ayudar a las personas, ¿por qué no hacemos como con el flúor, ¿no? Que lo echamos en el agua? Pues usemos estos fármacos y metámoslos en el suministro de agua, ¿no? O como hacemos con el yodo, que ahora lo ponemos en la sal. Por suerte aquello no prosperó, ¿vale? Porque más allá de que sin duda puede haber personas que se beneficien de esto, también estos fármacos causan problemas y efectos secundarios poco deseables, ¿no? Y como respuesta a eso, años más tarde,
el equipo de Carmen Fiusa Luces, en el 2013, publicó un estudio que lo llamó justamente así: el ejercicio es la verdadera polipíldora, ¿no? Primero, porque no tiene efectos secundarios malos, todos son positivos, y además nos beneficia por un montón de mecanismos distintos. Tradicionalmente se ha visto la actividad física como una forma de quemar calorías, ¿no? Una forma de elevar el gasto energético, y por supuesto ayuda a hacer eso, pero como veremos después, nos beneficia por muchísimos otros factores. Algunos ya los he mencionado, por ejemplo, el factor BDNF para aumentar la neuroplasticidad, eleva la autofagia, eleva también el tejido adiposo marrón, mejora el metabolismo, reduce la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, es una especie de fármaco que multiplica sus beneficios en todos los tejidos y órganos del cuerpo. Profundizando un poquito más, ¿no?, por intentar seleccionar algunos beneficios específicos, y repito, habría muchísimos más, podría estar hablando 5 horas seguidas de los beneficios de la actividad física, he querido seleccionar algunos que quizás son menos conocidos. El primero es que ayuda a regular el apetito, lo cual es paradójico, porque algunas personas dicen: oye, es que si hago más actividad física voy a comer más y por tanto esto no me va a ayudar, ¿no? Lo cual es cierto hasta un punto, y ahora explicaré a qué me refiero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos varios estudios que indican que, como no puede ser de otra manera, como seres humanos hemos coevolucionado con el movimiento. O sea, siempre nuestra naturaleza ha sido movernos. No podíamos sobrevivir sin movimiento. Por tanto, muchos mecanismos o aspectos fisiológicos del cuerpo dependen del movimiento, y por tanto, en ausencia de movimiento no funcionan bien. Y parece que uno de esos mecanismos que se altera de manera negativa al no exponernos a movimiento es la regulación del apetito. Como muestra esta gráfica, cuando tenemos poca actividad física, estamos en una zona no regulada del apetito. ¿A qué se refiere? Que a pesar de que no nos movemos y a pesar de que tenemos mucha grasa adicional, ¿no?, incluso obesidad, pues nuestro cuerpo sigue solicitando una ingesta calórica elevada, ¿vale? Sin embargo, cuando aumentamos la actividad física y superamos este mínimo umbral, lo que algunos llaman el umbral, pues, mínimo de regulación de peso, resulta que lo que intenta el cuerpo, ahora con éxito, es ajustar la ingesta calórica al gasto calórico, y por tanto, con el objetivo final, de mantener el peso estable, ¿vale? Y por tanto, si nos movemos más, es decir, nos desplazamos a la derecha en esta gráfica de actividad física, ingerimos más, pero al revés, si comemos menos, si nos movemos menos, ingerimos menos y el peso se mantiene estable, ¿de acuerdo? Es decir, se ajusta el apetito con el gasto. Sin embargo, al no movernos, este mecanismo de regulación del apetito pues se va al carajo, básicamente, y por tanto no nos movemos, pero tenemos mucho hambre. Nos cuesta controlar el hambre y por tanto más riesgo de obesidad. Y dejo por aquí abajo, en algunos casos, las referencias por si queréis profundizar más. Otro beneficio que también sin duda es importante: eleva el gasto energético. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas personas se centran en el gasto energético durante el entrenamiento, ¿no? Es decir, pasan 12 horas sentados al día delante de sus pantallas, pero luego van 1 hora a machacarse al gimnasio. Y ojo, eso está bien, es mucho mejor hacer eso que pasar 12 horas sentado al día y no ir después al gimnasio. Pero no olvidemos que esa hora representa en realidad, y si vas 4 o 5 veces a la semana, estamos hablando de menos el 3% del tiempo total. Entonces, ¿esto es importante? Claro que es importante, y sobre todo si lo dedicas a trabajo de fuerza, que no sé si nos dará tiempo después a hablar de esto, pero no olvidemos que es más importante el 97% del tiempo que no estás en el gimnasio, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos movernos más, y al final de la charla daré algunas recomendaciones. Pero adelanto alguna cosa, ¿no? Caminar, pasar menos tiempo sentado, como veíamos antes en el estudio de los conductores de autobuses. Solo el hecho de levantarte más veces, de caminar un poquito a lo largo del día, de romper esos espacios tan largos siendo sedentario, nos ayuda muchísimo en términos de salud. Y como muestro a la derecha, sabemos que el gasto calórico se compone de 3 elementos principales: el metabolismo basal, la termogénesis, por ejemplo, por la propia digestión de los alimentos, y la actividad física. La actividad física, a su vez, se distingue o se diferencia en 2 aspectos, ¿no? El ejercicio como tal y el NEAT. Y este NEAT, o el Non-Exercise Activity Thermogenesis, es todas las actividades que hacemos a lo largo del día, algunas más conscientes, otras inconscientes, y esto incluye desde gesticular, ¿vale?, a hablar, a pestañear, a caminar, etcétera, ¿no?, a lavar los platos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este NEAT
es mucho mayor en general que las calorías que quemamos con el ejercicio. Entonces, repito, pensemos más en este NEAT. El ejercicio es muy importante porque sobre todo esa parte de estrés muscular para ganar masa muscular, que ahora hablaremos también de los beneficios que ofrece, pero no olvidemos que el NEAT, que si tenemos una vida más activa, vamos a poder quemar muchas más calorías gracias al NEAT que gracias a esa hora que estamos en el gimnasio. Ligado con esta idea de elevar el gasto calórico está el concepto del flujo energético. ¿A qué se refiere esto? Pues que nos bombardean con la idea del equilibrio energético, del balance energético, que es válida, por supuesto. Al final debe haber un equilibrio entre las calorías que ingerimos y las que gastamos. Eso es un hecho. ¿Qué ocurre? Que se habla mucho menos del nivel al que se produce ese equilibrio. Entonces, si comparamos dos personas, una sedentaria que siempre está pasando hambre, que le cuesta, que además tiene las uñas quebradizas, se le cae el pelo, tiene poca energía, poca libido, pues esa persona lo que tiene que hacer no es comer menos, es comer más y moverse más. Y al hacer eso va a aumentar el flujo energético. Y tenemos un montón de estudios que indican que a igualdad de equilibrio energético, el nivel al que ocurre es muy importante. Que las personas que lo logran a un nivel superior, pues les cuesta mucho menos mantener el apetito, tienen mejor salud, mejor función reproductiva, etcétera, etcétera, que las personas que logran ese equilibrio a un nivel menor. Entonces, ¿cómo logramos elevar el flujo energético? Pues básicamente moviéndonos más, ¿no? Moviéndonos más y comiendo más. Además, vas a tener menos riesgo de sarcopenia, de osteoporosis, etcétera, etcétera. Por tanto, repito, no solo importa el equilibrio energético, sino al nivel al que ocurre. Y lo que nos permite el ejercicio es lograr ese equilibrio a un nivel superior y, por tanto, sentirnos mejor, sentirnos con más energía y, además, tener mejor salud. Un beneficio ligado a esto es la prevención de la pérdida muscular, ¿no? Y tenemos estudios como el que indico aquí, donde muestran que la pérdida muscular no es algo que necesariamente perdamos con la edad. A ver, por supuesto, algo siempre se va a perder, pero también se puede ganar a cualquier edad, ¿no? Y repito, ahí el entorno hormonal cambia y es más difícil ganar con la edad, pero lo que nos dicen los estudios es que tenemos una gran capacidad de mantener la masa muscular, ¿vale? Es decir, como yo siempre digo, que no envejecemos, perdón, no nos dejamos de mover porque envejecemos, sino que envejecemos porque nos dejamos de mover, ¿no? Y vemos este estudio, por ejemplo, que es muy, muy esclarecedor. Vemos un triatleta de 40 años, esto negro, marrón representa el músculo, la parte blanca la grasa, y si lo comparamos con un triatleta de 70 años, sería muy difícil para alguien no experto ver la diferencia. Es decir, podemos mantener a lo largo de las décadas un muy buen nivel de masa muscular. Sin embargo, ¿qué ocurre si no entrenas ese músculo? Pues que evidentemente se va atrofiando, lo vamos perdiendo y muchas veces es reemplazado por grasa, ¿vale? Esta gráfica del medio, repito, tomada de este estudio, pues muestra la enorme diferencia entre alguien que lleva décadas sedentario y alguien que se ha esforzado un poco por mantener esa masa muscular. Vemos también estudios donde las dietas con entrenamiento de fuerza, ojo, y con proteína, ¿vale? Que hoy no voy a hablar de alimentación, pero un aspecto importante también para mantener la masa muscular es suficiente proteína, ¿vale? Pero repito, dentro de unos rangos razonables, la actividad física y en concreto el entrenamiento de fuerza es muchísimo más importante para mantener la masa muscular. Y vemos cómo una dieta sin entrenamiento, pues sin duda pierdes grasa, o sea, al final si generas un déficit calórico vas a perder grasa, sí o sí, pero te vas a llevar también una buena cantidad de músculo. Sin embargo, si haces esa misma dieta con ese mismo déficit calórico, pero generas tensión muscular con un trabajo de fuerza y que no tiene que ser tampoco levantar grandes pesos, matarse a hacer sentadilla de peso muerto, no, puede ser simplemente con tu propio cuerpo, ¿no? Haciendo calistenia, entrenando con las bandas de resistencia de WLETICS, con mi programa desencadenado, con kettlebells, pues puedes lograr lo que vemos en la derecha, es decir, perder primero más grasa, pero además convertir parte de la energía quemada, parte de ese déficit energético que has creado, que ha sido compensado con la grasa, y usar esa energía para desarrollar nueva masa muscular. Entonces, quizás la pérdida de peso no es tan relevante, o sea, no es tan distinta entre un grupo y otro, pero a nivel estético, que luego hablaremos de esto, la diferencia es muy, muy importante. Mantener la masa muscular durante un periodo de dieta, de déficit calórico, también es clave
para que la dieta tenga éxito, ¿no? De hecho, hace poco escribí un artículo en el blog sobre el proteinostato, que es una especie de sensor de proteína en el cuerpo, y lo que nos indican los estudios es que si perdemos músculo o mucho músculo durante la fase de dieta, de restricción calórica, una vez que terminemos esa dieta, bien porque nos cansamos o porque hemos llegado quizás al peso al que queríamos llegar, el cuerpo va a intentar recuperar esa masa muscular. ¿Qué ocurre? Que como es mucho más fácil ganar grasa que ganar músculo, pues incluso cuando recuperamos todo el peso perdido, toda la grasa perdida, tu cuerpo va a seguir señalizando hambre hasta que recupere ese músculo, ¿no? Y por tanto se va a producir este efecto rebote. Ojo, este efecto rebote ocurre por más cosas, por ejemplo, por la ralentización metabólica, de la que he hablado muchas veces, pero la falta de ese músculo que el cuerpo quiere recuperar es un factor adicional, ¿vale? Dicho de otra manera, el efecto rebote va a ser proporcional a la masa muscular perdida. ¿Y cuál es la mejor manera de mantener esa masa muscular? Entrenamiento, ¿vale? Sobre todo entrenamiento de fuerza. Y por último, creo que hay un beneficio adicional, alarga la vida. Y no solo alarga la vida en cuanto a años, sino sobre todo calidad de vida. Es decir, yo creo que nadie querría estar 3 años más en el geriátrico sin ser capaces de valernos por nosotros mismos, sin ser capaces de ir al baño, de levantarnos. Creo que no es una vida demasiado, no sé, que nadie quiera realmente tener, ¿no? Creo que nadie quiere que nuestros últimos días sean así. Y por tanto, repito, la actividad física no solo alarga la vida, es una de las pocas cosas, una de las cosas que más alarga la vida, como decía al principio, es uno de los pocos elixires de la juventud que tenemos, sino que alarga la vida de calidad. Entonces, la mayor parte de las personas que terminan en el geriátrico es porque pierden masa muscular, son incapaces ya de valerse por ellos mismos, ¿no? Entonces, mantener esa actividad física hace que, aunque vayamos sin duda con el tiempo perdiendo capacidades, nunca crucemos este umbral, ¿no? Que sería el umbral de la incapacidad. Una vez que cruzamos este umbral, como digo, al geriátrico, ya no eres capaz de valerte por ti mismo, entonces se trata no solo de vivir más, ¿no? Más tiempo, sino sobre todo de manera autónoma y con más calidad de vida y pudiendo disfrutar a tus nietos, pudiendo disfrutar caminatas o simplemente la autonomía en tus labores diarias. Y el último factor, ¿no? El último beneficio es la estética, ¿no? Hemos hablado de beneficios para la salud, que están muy bien, pero el músculo es bonito. Y he puesto aquí una comparativa que, bueno, puede que nadie se ofenda, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la parte estética o el físico de la derecha sea al que debamos aspirar. Al final, cada uno tiene su físico, tiene su potencial. No estoy diciendo que todos tengamos que entrenar como atletas, pero a lo que voy es que la figura de la derecha, ojo, que de ser atleta con un six-pack una mujer a nivel reproductivo tampoco es lo óptimo, pero un poco el mensaje es que el músculo no solo es sano, no solo es un tejido, es un órgano endocrino, es un tejido muy interesante a nivel de salud, sino que es bonito, ¿vale? Y repito, en hombres y en mujeres. Entonces, quizás ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Mi modelo de pasarela escuálida y con cero masa muscular. Quizás el cuerpo del atleta haya mujeres que no se sienten identificadas, está bien, pero que voy, el músculo es bonito en hombres y mujeres y debemos potenciarlo, ¿no? Y ninguna mujer va a verse muy masculina por desarrollar músculos. A los físicos que vemos muchas veces en mujeres pues quizás muy masculinas tienen que ver generalmente, en casi todos los casos, con el uso de sustancias, vamos a decirlo así, dopantes, ¿vale? Con mejoras químicas. Y también veo mucho énfasis en el peso, que está bien, el peso es una métrica adicional, pero no puede ser la única métrica, ¿no? Entonces hay muchas transformaciones, entre comillas, de personas, y repito, tanto hombres como mujeres, que mejoran mucho su físico simplemente con un trabajo de, como llaman, recomposición corporal, ¿vale? Quizás pierdes 4 kilos de grasa, ganas 4 kilos de músculo, tu peso no varía, pero a nivel estético te vas a ver muy, muy distinto, ¿vale? Entonces buscamos esto, ¿vale? Entonces la estética, al final todos somos vanidosos, nos gusta vernos bien y la actividad física, y repito, sobre todo el trabajo de fuerza, es fundamental para lograr esto. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces cuando la gente quiere mejorar, empieza a seguir a, yo que sé, a influencers o a ciertas revistas o a ciertas páginas y la visión del fitness que dan
pues no es que esté mal, repito, es mucho mejor que no hacer nada, pero está muy sesgada, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de músculo o entrenamientos de fuerza, muchos piensan en lo de abajo, ¿no? En cuerpos de culturista, y esto no es natural, ¿no? Yo hablo mucho, los que me sigáis, de este concepto de volver a la naturaleza humana, ¿no? Y creo que las tribus o los cazadores-recolectores son una buena muestra, sabiendo que hay un montón de variantes, un montón de dietas, de entornos que sin duda condicionaban la forma física de sus pobladores, pero en general vemos cuerpos no muy musculados, pero con buena definición, con niveles de grasa relativamente bajos, que además van a ciclar, ¿no? Obviamente, en invierno bajaban los niveles de grasa, en primavera aumentaban como una forma de prepararse para el invierno, variaba mucho, por supuesto, también en función de la latitud de las poblaciones, pero en general, como digo, vemos cuerpos naturales, con un buen tono muscular y sobre todo con unas capacidades muy variadas, no especializadas. Entonces, en el enfoque actual, pues vemos, como mostramos a la izquierda, entornos que, repito, que están muy bien, ¿eh? O sea, hacer eso, una vez más, que nadie piense, no, esto es malo, no, para nada, pero vemos, por ejemplo, pesos perfectamente equilibrados, ¿no? A la izquierda y a la derecha, con agarres diseñados para que sean cómodos para las manos. Vemos que podemos correr durante mucho tiempo sin movernos del sitio, una superficie totalmente plana. Y esto no dejan de ser reemplazos sintéticos de nuestra naturaleza, que en el fondo era levantar y arrastrar durante mucho tiempo objetos pesados, objetos irregulares, ¿no? Que tendríamos seguramente que ir ajustando el core para equilibrar esas irregularidades. Y si corremos por un entorno de montaña, por ejemplo, tenemos que ir adaptando la pisada y la flexión de los tobillos y la activación del core, y el propio cerebro se involucra mucho más, se tiene que estar sorteando constantemente obstáculos y adaptando constantemente la musculatura a este entorno irregular que se corre constantemente sobre una cinta, ¿no? Donde la principal decisión que va a tener que tomar el cerebro es qué canal de televisión pone, ¿no? Entonces, repito, no es que esto esté mal, pero yo siempre animo a la gente a pensar un poco más en este enfoque ancestral y cómo podemos quizás complementar el trabajo tradicional, que no digo que esté mal, pero con una visión un poquito distinta y más general, ¿no? También hablo mucho de la importancia del juego. O sea, al final, si ves el ejercicio como una obligación y no como una expresión de movimiento, como algo que disfrutas por sí mismo, ¿vale? Si lo ves solo como un medio para un fin, de verte mejor, tener más salud, pues es difícil lograr adherencia a largo plazo. Sin embargo, si lo ves como algo que disfrutas, como algo que tienes ganas de salir de trabajo para hacer eso, para ver a tu grupo de entrenamiento o para jugar un partido de fútbol o lo que más te guste, me da igual, o bailar o hacer yoga con tu grupo. Y por supuesto jugar, ¿no? Jugar es la máxima expresión del movimiento, ¿no? O sea, al final jugar es algo que es un fin en sí mismo. Al final el juego parece absurdo desde un punto de vista evolutivo, o sea, es como qué sentido tiene gastar calorías sin un fin concreto, y por supuesto que tiene sentido. Al final el juego era el sistema educativo de la naturaleza. Todos los animales juegan. De hecho, cuanto más grandes sean sus cerebros, más tiempo dedican a jugar, ¿no? Por eso tenemos que traducir en la medida de lo posible este comportamiento tan básico, tan animal, a los seres humanos, que no dejamos de ser animales. Y por eso, desde pequeños, está muy bien que se apunten a deportes regimentados, pero los niños deben jugar, y repito, de adultos también debemos jugar, debemos pasarlo bien, y por eso cuando me propuso Willetics la idea de hacer unas cartas, ¿no? Pues quería darles un poco este enfoque de cartas que permitan a la gente, sí, entrenar y hacer actividad física, pero de una manera un poquito más lúdica, ¿no? Un poquito más aleatoria, algo más similar al juego que a las típicas rutinas de gimnasio. Y otro aspecto que quizás cambia mucho es que ahora vemos en el gimnasio pues que la gente llega, se pone sus auriculares y va a máquina 1, máquina 2, máquina 3. Y repito una vez más, no es que eso esté mal, ¿vale? Está muy bien, mucho mejor que no hacer nada, pero al final el movimiento generalmente iba acompañado de contacto social, ¿no? O sea, al final cazar, recolectar, luchar incluso eran trabajo en equipo, no hacíamos casi nada en solitario. Y vemos muchas tribus que realizan pues eso, competiciones o juegos o danzas de cualquier tipo en grupo. Nadie va a entrenar por sí mismo,
¿no? Y, por ejemplo, creo que parte del éxito de movimientos como CrossFit, que muestro aquí a la derecha, tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de lo que han sacado la gente de las típicas máquinas y rutinas prefabricadas a un movimiento mucho más libre, más variado, que es sin duda parte del éxito, pero otra parte del éxito, como digo, es este sentimiento de comunidad, de que sufrimos todos juntos, de que nos apoyamos unos a otros, ¿vale? Entonces, repito, incorporar de alguna manera este componente social también lo veo muy interesante. Y esto no quiere decir que CrossFit sea lo mejor o que haya que hacer, yo qué sé, clases grupales necesariamente. Repito, tiene que ser algo que te guste, pero si lo haces con un grupo, ¿vale? Va a ser mucho más fácil que lo disfrutes y más fácil que logres adherencia. Y, por cierto, también nos esforzamos más cuando estamos en grupo. O sea, el hecho, por ejemplo, en esta foto a la derecha, que te esté todo el gimnasio, todo el box animando, estoy seguro que esta mujer va a levantar 5 o 10 kilos más de lo que levantaría por ella misma, ¿no? Ojo, con el riesgo que también tiene, que a veces nos dejamos llevar por el grupo, pero como regla general, eso, el grupo potencia el beneficio de la actividad física. Entonces, resumiendo, y repito una vez más, quiero ser súper claro, que el enfoque tradicional no es que esté mal, pero en la medida de lo posible tenemos que intentar cambiar este enfoque muy repetitivo por uno más variado, por este enfoque ancestral, como digo. Antes teníamos que hacer de todo, cazar y recolectar y hacer herramientas y llevar a los niños al hombro y un montón de actividades físicas variadas. Cada día era una aventura nueva. Cambiar de un enfoque muy especializado, ¿no? Donde hacemos solo una cosa, yo solo hago running, yo solo hago, yo qué sé, powerlifting, yo solo hago fútbol, yo solo hago pádel, yo solo hago ciclismo, a un enfoque más general, de nuevo, poco especializado y más libre. Cambiar, en la medida de lo posible, entornos artificiales, pero entornos enriquecidos, que este es un término además que se estudió en el caso del cerebro, ¿no? Y se veía, por ejemplo, que ratas que simplemente corrían en su rueda, pues tenían cerebros más pequeños que ratas que, además de la rueda, tenían trampas y como más actividades que hacer en su jaula, ¿no? Y por tanto se vio que el hecho de tener más elementos y exponerse a más tipos de movimientos generaba más conexiones en el cerebro. Y esto también en humanos hay los primeros estudios que indican lo mismo, ¿no? Al final tenemos que exponernos a más cosas y más tipos de movimientos, más riqueza en el entorno, genera también cerebros más ricos a nivel de conectividad. Después, como decía, el fitness actual está muy orientado a un fin, ¿no? Pues tengo que ir al gimnasio porque así voy a quemar más grasa, porque así voy a mejorar mis marcas o lo que sea. Y se trata de cambiar un poco la mentalidad y hacer que la actividad física sea un fin en sí mismo. Ojo, no quiere decir que no busquemos un propósito final, está bien, pero tiene que ser algo que disfrutemos en sí mismo, ¿vale? Incluso si no perdemos todo el peso que queríamos, incluso si no mejoramos tanto las marcas como queríamos, pero es algo que disfrutamos, ¿no? No lo vemos como algo que debería hacer para lograr una cosa, sino como algo que deseo hacer, como una forma de expresar pues, toda la riqueza y la capacidad de movimiento que tenemos como humanos. También de algo más inconsciente, como decía, ¿no? De, bueno, pues nada, voy aquí al gimnasio, me pongo los auriculares, veo las noticias mientras le doy un poquito aquí a la elíptica y que sea algo que nos permita entrar en flow, que es este concepto donde perdemos un poco la noción del tiempo, donde disfrutamos lo que estamos haciendo, que esto pues muchos corredores, y repito, sobre todo en entornos más naturales, experimentan, ¿no? Es algo como más intuitivo, donde conectas con el cuerpo realmente. Y también pasar de un enfoque más individual a uno más grupal, más colectivo. Incluso los que os queráis especializar en un deporte concreto, porque ojo, no estoy diciendo que especializarse en un deporte sea malo, ¿vale? Pero incluso si es el caso de algunos de los que estáis escuchando esta charla, os dejo un par de mensajes que me parecen muy interesantes. Primero, antes de especializaros, quizás es muy tarde para vosotros, ¿no? Pero estudios que analizan la carrera deportiva desde los niños hasta su edad adulta, pues se ve que aquellos deportistas que antes de especializarse practicaron otros deportes distintos, no solo tuvieron menos lesiones, sino que tuvieron carreras más largas, ¿vale? Entonces, la especialización no es que esté mal, obviamente si quieres ser el mejor en algo vas a tener que dedicar muchas horas a eso, pero no te especialices demasiado pronto. Y si tenéis hijos y queréis que sean súper buenos tenistas, pues por supuesto que empiecen a jugar al tenis, pero no penséis que tienen que excluir el resto de actividades físicas. No solo no les van a limitar, sino que los van a potenciar. Cuanto más grande sea tu base, más alta va a poder ser la pirámide o lo que sea que construyas sobre esa base. Y otro estudio que me parece muy interesante
bueno, no es un estudio, es una revisión realmente de casos, ¿no? Habla de, oye, ¿por qué hay tantos futbolistas de élite que vienen de zonas pobres, de distintas ciudades? Y hay muchos factores, por supuesto, pero uno de los factores que analizaban estos especialistas de movimiento es que el hecho de desarrollarse esas habilidades en entornos mucho más variados, ¿no? Incluso con varios partidos jugándose a la vez en terrenos que son mucho más irregulares, no solo no es un problema, sino que les hace mejores futbolistas, ¿no? Y por tanto, esto habla del caso de la pelada brasileña. La pelada es este fútbol callejero y, paradójicamente, pues este tipo de juegos mejora el equilibrio, mejora el control postural, mejora la propiocepción, la agilidad, la adaptabilidad en el correr, el cambio de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, paradójicamente, pareciera que aprender en estos entornos tan variados es un problema y resulta que no solo es un problema, sino que puede ser beneficioso, ¿no? Hay, por ejemplo, en varios países proyectos sociales donde convierten distintas zonas que quizás eran antes pues, fruto de tráfico de drogas, etcétera, eran fuente de problemas sociales, las convierten en canchas de fútbol y eso cambia un poco la dinámica del barrio, ¿no? Y son zonas, se aprovecha cualquier espacio, entonces se logran canchas como esta de la derecha, que parece una locura, pero como digo, no solo no es malo, sino que parece que es beneficioso porque potencia esas actividades, genera mejores habilidades, etcétera, etcétera. Entonces el mensaje va por aquí, ¿no? De que cuantas más habilidades distintas y capacidades distintas, entornos irregulares nos expongamos, mejores deportistas vamos a ser. Por tanto, especializarse en algún momento es necesario, sin duda, pero cuantos más estímulos nos expongamos y ojalá que desde más pequeños pues vamos a ser mejores en múltiples ámbitos. Un par de ejemplos que me parecen muy interesantes también en esta línea es, por ejemplo, el de Georges Heber, que él ya decía, y hablamos de hace más de un siglo, ¿no? A principios del siglo XX, él decía que el mundo moderno estaba produciendo hombres más centrados en la apariencia que en la función, ¿no? Y repito, esto es mucho antes de los años 80, del culturismo basado en dopaje, etc. Y él decía también esto de ser fuerte para ser útil, ¿no? Al final el objetivo final es ser útil. Él era marín, bueno, marín, era de la Marina francesa, si no recuerdo mal, y él, por ejemplo, que viajó por todo el mundo, se sorprendía de que los cuerpos de los indígenas de muchas islas que visitaban, la Polinesia, por ejemplo, pues eran, como él decía, espléndidos, flexibles, ágiles, fuertes, sin ningún otro tutor o ningún otro gimnasio que la naturaleza, ¿no? Es decir, y él pensaba que la naturaleza era un buen ejemplo de cómo deberíamos entrenar, de cómo deberíamos movernos. Y él, digamos que esta idea que él empezó a forjar como que terminó de solidificarse cuando él estaba en la isla Martinica, que era una colonia francesa en el Caribe, y hubo una erupción volcánica y él vio que muchos incluso de los soldados que él tenía a cargo fueron incapaces de salvar a suficiente gente. Primero, la gente fue incapaz de salvarse ellos mismos porque no tenían capacidades físicas, mientras que muchos locales nativos sí las tenían, y vio que, como digo, que muchos de sus propios hombres habían sido incapaces de salvar a más personas tenían limitaciones físicas, ¿no? Y eran en teoría la élite de la sociedad en cuanto a capacidades físicas. Entonces, él diseñó su propio método, ¿vale?, que lo llamó el método natural y se basaba mucho en estas ideas, ¿no? En entrenar con el propio cuerpo, en distintos entornos, en trabajar múltiples habilidades. Y de hecho fue un método que tuvo mucho éxito y se convirtió en la base del entrenamiento para toda la Armada francesa. Y de hecho su método, el método natural, es fuente, o sea, es la fuente de la que han bebido un montón de métodos posteriores, como por ejemplo el parkour, y esta idea de desarrollar un montón de obstáculos o de circuitos en base a trabajo de múltiples habilidades, ¿no? De saltar, de agacharse, de arrastrarse, de escalar, de nadar, de defensa personal, de arrastrar pesos, llevar pesos, pues tuvo mucho éxito y se popularizó durante varias décadas hasta que después, pues lo que sabemos, ¿no? Vino el mundo del fitness, de las máquinas de gimnasio y todo esto quedó un poco atrás, quedó algo muy minoritario
aunque hubo después intentos por parte de gente como Erwan Lecor, con MoveNat, etcétera, que me parece también muy interesante. Pero esto ha quedado un poco en el olvido y para mí debería ser un poco la base, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar, a preocuparme, a investigar por métodos de entrenamiento un poquito menos sofocantes que las típicas rutinas de gimnasio, pues llegué a Georges Hebert y toda la historia en realidad es muy interesante. Y de manera más reciente, pues está el concepto de palotraining, ¿no? Que al final, en vez de tener hierro y mancuernas y máquinas, pues tiene un montón de troncos, ¿no? De entornos más bien verdes. Y también hay varias salas, ¿no? Hay un montón de salas. Airam es el fundador, con quien tengo una muy buena relación. Y bueno, esto fue en su sala de Lanzarote. Entonces, quien quiera probar algo distinto dentro de un entorno urbano, pues es una buena opción también para iniciarse. Y ya para terminar, daros algunas ideas para incluir más movimiento. La primera es pasar más tiempo en el suelo, o sea, ahora nos han dicho que la postura adecuada es como todo en ángulos de 90 grados, ¿no? El cuello recto, el codo a 90 grados, la cadera a 90 grados, la rodilla a 90 grados, cuando realmente las posturas humanas son múltiples y muy variadas, o sea, al final no hay una postura mejor, o sea, lo mejor es cambiar de postura muchas veces, porque nuestro cuerpo está adaptado a eso, a movernos mucho, ¿no? Yo por eso me gusta pasar parte del día, por ejemplo, dando esta presentación de pie, porque al estar de pie cambias mucho más de postura, ¿no? Mientras que estás sentado, sobre todo en una silla cómoda, te tiendes a apoltronar y a moverte menos. Entonces, como digo, si quitamos las sillas, ¿no? Yo, por ejemplo, recomiendo que la zona donde ves la tele, vale, si quieres tengo un sofá, pero intenta bajarte al suelo, pasa tiempo en el sofá, tiempo en el suelo, practica múltiples posturas, sentadilla, piernas cruzadas, una pierna adelante y una detrás, y solo esto va a mejorar muchísimo tu movilidad sin tener que hacer sesiones específicas en el gimnasio de flexibilidad, movilidad, etcétera, ¿no? Y es lo que hacían nuestros ancestros, eran posturas de descanso normales, y al estar más tiempo en el suelo, de manera natural e inconsciente, vas a cambiar mucho más de postura y trabajar mucho tu movilidad. Caminar más. Al final, caminar siempre ha sido para la raza humana, ¿no? Para la especie humana, el método básico de transporte y debería seguir siéndolo, ¿no? En la medida de lo posible. Y tenemos un montón de estudios que indican a más pasos caminados, menos mortalidad. Y tampoco hace falta una gran... Vemos que a partir de 8.000, 10.000, pues tampoco hay muchas diferencias. Solo pasar de menos de 5.500, que sería alguien sedentario, a más de 5.000, pues ya vemos una reducción de la mortalidad del 50%, ¿vale? Al cruzar ese umbral mínimo. Entonces, pues repito, mucha actividad de baja intensidad. Vuelvo al concepto anterior de que no nos ceguemos con esa hora que pasamos en el gimnasio, que como mucho quemaremos, yo qué sé, 400 calorías, 500, muy pocos son capaces de quemar 500 calorías en una hora de gimnasio. Sin embargo, todo ese movimiento a lo largo del día, al final, se acumula. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues hay muchas formas, ¿vale? Si vives en un sexto piso, pues sube al tercero y sube en ascensor y las últimas 3 plantas caminando por escaleras, ¿vale? Con el tiempo las 6 por las escaleras, o sube por ascensor, baja siempre por las escaleras. Aparta un poquito más lejos de los sitios a los que vas y por tanto puedes aprovechar caminar los últimos, yo qué sé, 800, 1.000 metros, ¿no? O sea, hay muchas formas para intentar incorporar más actividad física al día a día. Y cuando estás en casa, también intenta pasar más tiempo descalzo o, si estás fuera de casa, con calzado minimalista, ¿no? O sea, al final el calzado no solo deforma los pies, el calzado moderno, con estas hormas totalmente antinaturales, sino que debilita los pies, al sumar un par de centímetros de goma bajo el talón, pues sabemos que se acorta el tendón de Aquiles y esto genera un montón de problemas, más riesgo de lesión, etcétera. Por tanto, es bueno pasar más tiempo descalzo, pero ojo, hay que hacer una transición lógica, ¿no? O sea, es arriesgado, efectivamente, pasar de estar toda la vida o 30 años calzado con los Air Max no sé cuánto y esos 2-3 centímetros de cámara de aire bajo el pie, a calzado minimalista y empezar a correr 10 kilómetros al día. Eso es malo, ¿vale? Es igual de potencialmente lesivo que ser totalmente sedentario y de repente ir al gimnasio e intentar levantar 150 kilos de peso muerto. Te vas a lesionar, pero el problema no es el peso muerto, el problema es la falta de gradualidad en ese proceso. ¿Ok? Más ideas, colgarse más. O sea, al final somos primo hermanos de los chimpancés, ¿no? Nuestros ancestros vivían en los árboles. Tenemos, de hecho, ciertas
cierta anatomía todavía asociada a trepar y a colgarnos, y sabemos que la ausencia de este tipo de actividad pues perjudica nuestros hombros, nuestra espalda. Entonces yo recomiendo algo tan sencillo como tener una barra de dominadas en una puerta de tu casa, un pasillo, en un baño, y cada vez que pases por debajo, pues te cuelgas 30 segundos, ¿no? O 20 segundos, o no cada vez que pases, pero 5 o 6 veces al día, que al final representa 2-3 minutos, y a largo plazo la mejora es importante, ¿no? Y la reducción de riesgo de lesión de hombros es importante. Cuelgue tanto activo, ¿vale? Como pasivo, a una mano, a 2 manos, puedes irlo haciendo también de manera gradual, y es otra actividad muy beneficiosa y, repito, que sale un poco de los estándares habituales. Más cosas en casa, pues estimulación sensorial. No es bueno estar pisando todo el día en una superficie plana. Repito, la naturaleza no es plana. Entonces, incorporar alguna zona donde pones piedritas, donde a nivel propioceptivo, ¿no? Es muy interesante. O estas tablas que, de nuevo, estás enriqueciendo el entorno de tu casa, mejorando el equilibrio, etcétera, jugando un poquito más, haces que tu casa sea un lugar donde te mueves más y estimulas pues, esa propiocepción, esas otras habilidades que no trabajamos normalmente en el día a día. Zonas donde puedas pasar más tiempo, por ejemplo, en este caso, como decía, o en un standing desk, o al revés, una zona que te obliga a trabajar en cuclillas en el suelo, y vas variando, porque, repito, no se trata de que esta postura sea mejor que otra. Lo bueno es cambiar de posturas, ¿no? Es a lo que nuestro cuerpo realmente está adaptado. Y ya esto lo dejo a nivel pro, ¿vale? Quien sea más manitas y tenga más espacio, pues tengáis hijos, seguramente lo van a agradecer muchísimo y lo van a recordar toda la vida, pues que tengan espacios para colgarse, para trepar, y no hace falta gran cosa. O sea, son unos pocos metros cuadrados, ¿no? Quizás, depende de lo que quieras montar, pero quizás una esquina con unas espalderas, unas anillas y algunos elementos de rocódromo son interesantes. O, en plan juego, poner algunas bandas en los pasillos y te va a obligar a agacharte, a sortear obstáculos, ¿no? Como si fuera un entorno más natural. Entonces, como digo, son ideas. Por supuesto, la base es caminar más, pero después no olvidemos que nuestro cuerpo espera mucha variación, mucha riqueza en los movimientos a los que nos exponemos, y en el fondo replicar de alguna manera pues ese fitness o ese movimiento natural al que nuestro cuerpo está realmente adaptado. Y nada más, os dejo con esta idea, ¿no? Como siempre digo, o sea, el objetivo no es necesariamente vivir más, sino morir joven lo más tarde posible. Es decir, que podamos mantenernos, vamos a perder cualidades físicas, evidentemente, pero que no haya nada que nos gustaría hacer que no podamos, ¿no? Que podamos ir a surfear a los 80 o hacer una caminata por un monte a los 80 o a los 90, y que al final no sea un limitante nuestra incapacidad física, ¿vale? Así que me despido. Un placer, como digo, poder haber participado en este congreso, y nunca dejéis de moveros. Muchas gracias.